Señores y señores, como saben, el fútbol es un deporte de momentos. Momentos donde se construye la historia de las grandes selecciones en el mundo. Y si hablamos de historia, pocas selecciones pesan tanto como la de Italia. Una Italia que, como vemos en el escudo, tiene 4 estrellas en su palmarés, se consagró 4 veces campeona del mundo, en 1934, 1938, 1982 y 2006 por última vez, de ser con Brasil las únicas 2 selecciones que se han consagrado 2 veces seguidas campeonas del mundo justamente, y que hoy estaremos viendo el Mundial de 2006, donde ya hemos visto también en este canal el Mundial de 2010, campeón España obviamente, y hoy estaremos repasando el camino, el trayecto, a qué rivales le ganó, por cuánto, cómo jugó esa Italia, qué jugadores tenía y cómo se desarrolló lo que pudo haber sido la última gran generación italiana del fútbol. Pero antes de comenzar con el video con la reacción, es importante aclarar que hace muy poquito, creo que 2 días, Italia quedó eliminada nuevamente en los repechajes eliminatorios al Mundial 2026 con Bosnia y Herzegovina por penales. Empate 1-1, roja bastón en el primer tiempo, luego empata a Bosnia y lo lleva a penales donde gana 4-1. Y un dato histórico pero a la vez bastante negativo de la selección azurra es que no se clasificó en los últimos 3 mundiales consecutivos, siendo la única campeona del mundo de las 8 que hay que ha logrado esto. Algo bastante negativo obviamente para la historia de Italia, que es una selección tan pero tan grande, de ser top 5 de las selecciones más grandes de la historia del fútbol, que se ha perdido el Mundial de Rusia 2018, el Mundial de Qatar 2022 y ahora se perderá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y lo peor de todo es que quedado fuera de estos respectivos mundiales ya mencionados, con selecciones que no son potencias mundiales justamente. Primero con Suecia para el Mundial 2018 en Rusia quedó eliminada 1-0. Luego con Macedonia del Norte quedó también eliminada 1-0 o 0-1 porque encima fue de local que quedó eliminada para el Mundial de Qatar 2022. Y ahora para el 2026 Estados Unidos, Canadá y México quedó eliminada ni más ni menos de visitante contra Bosnia y Herzegovina. Partido 1-1 y termina en la tanda de penales donde pasa el equipo local. Y escuchen bien esto, hace más de 20 años que Italia no disputa una fase eliminatoria en las Copas del Mundo. 2014 la jugó, pero se quedó fuera en fase de grupos, en el grupo de la muerte, en Inglaterra, Uruguay y Costa Rica, pasando Costa Rica primera de grupo y Uruguay segunda, Italia quedó tercera e Inglaterra última. Y creo que ya se puede considerar una de las mayores catástrofes en la historia del fútbol, si no la mayor, de un país campeón del mundo en la historia del fútbol. 3 veces seguidas, 3 veces consecutivas, sin ir al Mundial, siendo una sección tan grande como digo de Italia, que ganó el segundo o tercer Mundial, luego en el 82 y luego en el 2006. Su última cita mundialista y creo que la última gran Italia, sin mencionar la Eurocopa 2020 y 2021, que era una gran Italia pero que bajó muchísimo el rendimiento, tuvo ese lapso de Eurocopa, que la ganó muy bien, es verdad, pero que luego, antes y después, no había una gran Italia. Creo que la gran última Italia con jugadores en toda la plantilla fue 2006, que reivindicó justamente lo bueno que eran. Y bueno muchachos, yo el Mundial lógicamente no lo pude ver, es más, en 2006 fue cuando nací 2 meses después del inicio justamente de la cita mundialista, el 15 de agosto nací yo y el Mundial había arrancado en junio, julio, y la verdad es un Mundial que he escuchado a varios historiadores de fútbol que lo caracterizan como el mejor Mundial de la historia de este deporte. Así que la verdad estoy muy intrigado por ver a Italia campeona del mundo y a esta Italia que la verdad todos extrañamos, pero yo creo que la gran mayoría o el futbolero de bien quería ver a Italia en el Mundial, sinceramente. No digo porque Bosnia no se lo merezca, es más, Edin Dzeko me emociona que el jugador de 40 años vaya al Mundial y juegue la máxima competencia del mundo con su país, pero la verdad que es una lástima no ver a Italia en los Mundiales ya 3 veces consecutivas. Pero bueno, ahora vamos a ver el Mundial 2006, de principio a fin, y cómo Italia se consagró campeona del mundo por 4ª vez en su historia. La 4ª estrella de la selección azzurra. Mundial de Alemania 2006, cabezazo Zidane, Italia campeón, juego bonito, Messi, Cristiano y más. Es verdad, boludo. Hubieron muchísimas cosas en este mundial. Vamos a... El Mundial de las Estrellas, el Mundial que llegó prometiendo un juego bonito, con una Brasil que parecía imbatible. Bueno, el mundial debut de Messi y Cristiano, si no estoy mal, ¿no? Porque en 2002 creo que no jugaron ningún partido. Un ataque nunca El cabezazo al Zidane, como dice acá en el título. No, fue una cosa de locos este mundial. antes visto. Aquí nada de tridentes. Este era un cuarteto. Ronaldo, Kaká, Adriano, Ronaldinho. No, mirá esa foto, boludo. Adriano, Ronaldinho, Kaká y Ronaldo. Impresionante. El mundial anterior justamente menciona el triplete, la triple R, Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo, que también gana Brasil en el 2002. Todos ellos a por el bicampeonato, pero llegaba la magia, la clase, la elegancia. Llegaba Zizou, un mundial. ¿Cómo perdí este mundial, boludo? ¿Por qué no me hicieron antes? Por Dios. Mirá lo que me perdí. Qué pedazo de mundial.
Y me perdí 2010 también, porque ¿qué tenía, boludo? 4 años tenía en 2010. Mundial recordado por su cabezazo, por el Catenaccio levantando su cuarta copa. Un mundial alegre, con alma, con espíritu, apodado el Mundial de las Sonrisas. Aparte lo bueno de este mundial, por acá vemos a Carlos Tevez, jugadorazo, que fue en Alemania, un país donde el fútbol es algo principal, primordial. No es que va a ser Estados Unidos, México, Canadá, que a todos los de esos le chupan uno el fútbol, lo que fue en Qatar, por ejemplo. Como que tiene esa mística, esa aura, esa magia de que se haga en un país futbolero, como en Brasil 2014, por ejemplo. Una copa pionera que ha dejado huella en cosas que hasta hoy se siguen aplicando. Qué golazo. La que vio por primera vez a Un mundial de muchos golazos, y esto es lo que decía yo, ¿no? Messi con la 19, Cristiano con la 17. Qué locura, boludo. Cristiano Ronaldo y a Messi en un torneo de esta magnitud. Es 2006, Pensar que van a jugar su sexto mundial en 2026, boludo. Junto al mismo Ochoa, que creo que va a ser seleccionado por México y va a jugar su sexto mundial. Alemania. Y en esta crónica repasaremos todo lo vivido en este mundialazo. La canción oficial mezclaba inglés, italiano. Bueno, otras cosas de las que se perdió, ¿no? A lo largo del pasar del tiempo. Las canciones y los mundiales, boludo. Es algo que unía a la gente también. Y yo escuché la canción del Mundial 2026 y es una cagada, boludo. Es una cagada, te juro. Después podemos hacer un video tratando un poco de la historia de los mundiales y compaginándolo con las canciones. Y vamos a ver que fue mucho mejor antes que ahora, boludo. Ahora son todas una cagada. Ya en 2022 en Qatar tampoco estaba muy buena. Es más, Argentina tuvo que crear su propia canción. Los países empiezan a hacer eso, porque la canción del mundial no representa a nadie. Y español, una balada llamada The Times of Our Lives. Había una segunda canción en alemán, Celebrate the Day, pero en realidad la que a todos nos quedará grabado de este mundial es el recuerdo de Shakira, Shakira. No fighting, Shakira, Shakira. El balón ¡Qué temón, por Dios! Boludo, encima hizo Waka Waka en el 2010. No, qué locura. icónico, el Team Geist, uno de los más lindos que se han hecho, y la mascota también legendaria, Goleo. El gobierno alemán y la FIFA hacían una inversión grande para que se vivan por primera vez los FanFests. Acceso gratuito Mirá, por primera vez los FanFests. en las plazas principales de cada ciudad, incluso en los ríos, con pantallas enormes para vivir millones de personas todos los partidos. Un experimento arriesgado, ya que podría traer caos, inseguridad, violencia, robos, pero fue todo un éxito. Tal es así que hasta la fecha se sigue replicando. Alemania 2006 es pionero por eso, y pionero también porque esta sería la primera copa que la inaugure el anfitrión, el local. Anteriormente el primer partido lo jugaba el vigente campeón. Mirá, es verdad, boludo. Bueno, claro, en 2002 jugó Francia, que había salido campeón en 1998. Jugó Francia contra Senegal, ¿no? Que perdió. Y bueno, ahora el 2006, a partir de ahí, el país sede empezó a jugar el primer partido debut de la cita mundialista, justamente. Ahora lo estrenaría la... Uy, mirá qué lindo equipo de Alemania, 2006. Terrible, boludo. Muy buenos jugadores ha tenido Alemania durante toda su historia. Mannschaft. Ellos dirigidos por su leyenda Jürgen Klinsmann y su auxiliar Joachim Löw. Por supuesto que considerados uno de los favoritos a ganar el torneo, no solo por ser anfitriones, sino también por su calidad. Michael Ballack como capitán, el portero de los invencibles. ¿Y vieron ese dato increíble que tiene Ballack en finales? Que perdió, creo que en 3 meses perdió final del mundo, final de Champions, final de... Habían como 2 o 3 títulos más que había perdido Ballack. Era una locura, era como 5 finales que había perdido en un lapso de 3 meses. Del Arsenal, Jens Lehmann, el goleador Miroslav Klose y algunas caras nuevas como Lahm, Podolski, Schweinsteiger o Per Mertesacker. El partido inaugural se vivió en el nuevecito y moderno Allianz Arena en Múnich y les traía a los alemanes una primer sonrisa. Doblete de Miroslav Klose para vencer 4-2 a Costa Rica. Ganaron de último minuto su segundo encuentro ante Polonia y para quedarse con el liderato del grupo, goleada Ecuador 3-0. 3-3 para Alemania. Aquí se presentaba el jovencito Podolski y otro doblete de Miroslav Klose. 9 Qué goleador Klose y qué jugador de selección Podolski, ¿no? 9 puntos conseguidos, perfectos en su arranque, líderes y desde ya candidatos al título. El segundo lugar de este grupo A se lo llevaban los ecuatorianos.
Bien, Ecuador. Por el Team Delgado fueron sorpresa. Solamente la Mannschaft les ganó y aunque apenas este era su segundo mundial disputado, a los octavos de final se quedaban fuera polacos y ticos. Para el grupo B, una de las sensaciones y de quien más se esperaba, David Beckham, el Spice Boy, el jugador más mediático del mundo. Así que de Inglaterra estarían pendientes hombres y mujeres. Qué crack David Beckham, Niños y adultos, fanáticos del fútbol y no necesariamente fanáticos del fútbol, fanáticos de la moda, del entretenimiento o de las Spice Girls. Y Bueno, Inglaterra no solo era Beckham, eran Rooney, Owen, Gerrard, Lampard, Crouch, Ferdinand, Terry, Gary Neville, Ashley Cole. terrible equipazo, boludo. Inglaterra es lo que tiene, ¿no? A lo largo de su historia también. Ha sido una selección que ha mantenido siempre grandes jugadores en sus plantillas, pero que nunca termina de llegar a instancias no importantes, porque el Mundial 2022 ha llegado a la semifinal, pero nunca termina de reivindicarse como una selección grande, para mí al menos. Ganó el 66, pero luego no ha aportado mucho en la historia de los mundiales. De los mejores Creo que se merece quizás una final del mundo, o quizás no, pero tendría que demostrar al menos que puede llegar a una final del mundo y ganarla. 11 en todo el mundo, y aunque en su grupo no fueron lo esperado, de igual manera partían como líderes. El segundo puesto se lo llevó Suecia, que contaba con Zlatan Ibrahimovic. Debe ser el primer mundial de Zlatan, ¿no? Che, terrible equipo. Ljungberg también está, Larsson, Svensson, Alexandersson. Larsson y Ljungberg. Un buen tridente de ataque, 5 puntos para los escandinavos y a los octavos de final. En el C habría un grandísimo duelo, Argentina y Holanda. Dos potencias con una rivalidad histórica y una rivalidad que ha seguido con el paso de los años. Era Messi, boludo. En las semifinales de Brasil 2014, en los cuartos de Qatar 2022 y sobre todo en la final del 78. Sí. El este dirigida por Pecker. A ver, Van der Sar, Jaliens, Boularouz, Sopita Kuit, Cocu, Van Nistelrooy, Van der Vaart, Oiger, De Cler, Van Persie y Sneijder. Marco Van Basten, el técnico. Mirá, boludo. Con un número 10 que tenía los ojos puestos. De Argentina, Bondancieri, Ayala, Cambiaso, Mascherano, Riquelme, Tevez, Milito, Kufre, Rodríguez, Maxi, Lionel Messi y Burdizo. Terrible. Y José Peckerman, el técnico. Terrible equipazo Argentina, boludo. ¿Y qué mal le fue este mundial? De todos, Juan Román Riquelme, un lateral que se fogueaba como estratega en estas copas, Lionel Scaloni. Mirá Scaloni, boludo. Y el jovencito del Barcelona que esperaba vivir sus primeros minutos, el número 19, Lionel Andrés Messi. Victoria en su debut ante la Costa de Marfil de Didier Drogba y en el segundo duelo, espectáculo. Un histórico 6-0 a Serbia y Montenegro. Una de las grandes goleadas en mundiales. Pudieron marcar todos. Maxi Rodríguez 2 veces. El Cucho Cambiaso en una grandísima jugada asociativa. Hernán Crespo, el Apache Carlos Tevez y el debutante, la Pulga. El primer gol en Copas del Mundo para Messi. 6-0 ganaba Argentina, convincentes, aplastantes, esperando a los holandeses para disputarse con ellos el primer lugar del grupo. Bueno, este fue el partido que más expectativa había del grupo C y terminó 0-0, boludo. Impresionante. La naranja mecánica plagada de figuras en ataque. Van Nistelrooy, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart, Robben, Dirk Kuyt. Y aparte dirigidos por su leyenda Marco Van Basten. Qué equipazo y qué tecnicazo también. Mejor ejemplo, imposible. Pues también ellos triunfantes de sus primeros 2 encuentros. Y aparte, con un jersey que me parece de lo mejor que se ha visto. Elegante, sobrio, limpio, hermoso. Con 6 puntos cada selección llegaban al último partido, Argentina y Holanda. Uno de los duelos más esperados de toda la fase de grupos. Muchísima expectativa, poco espectáculo. Un parejo 0-0 que terminaba por darle al albiceleste el liderato. Y por diferencia de goles, que le hace 6 a Serbia y le hizo no sé cuántos a Costa de Marfil. Esto debido a la diferencia goleadora. Así que Argentina, primer lugar, Holanda, segundo puesto. En el D viene mi nación, mi México. Claramente no partían como México, Portugal, Irán, es Irán, ¿no? Sí, y Montenegro creo que es. los candidatos, uno a llevarse su grupo. Porque ahí estaba Luis Figo y la emergente figura del Manchester United. Mirá el equipo de Portugal. Luis Figo, Cristiano Ronaldo. No era tan buen equipo igual, ¿eh? La verdad que no.
Pero quedan primeros igual en el grupo, ganan los 3 partidos. Cristiano Ronaldo. Ellos venían de jugar la final de la Eurocopa e inexplicablemente Es verdad, boludo. Venían de perder la final de la Eurocopa contra Grecia. perderla con Grecia. Tenían como entrenador a Luis Felipe Scolari, a un entrenador campeón del mundo, así que Portugal tendría que ser uno sin problema. Pero México era otro México al que habitualmente hoy conocemos. Dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, con quien habían construido un sistema de juego además de vistoso, único. Fueron pioneros en un fútbol automatizado, rompiendo líneas de atrás para adelante, con la famosa salida lavolpiana. Fueron la sensación en las confederaciones del año anterior y para muchos expertos y analistas eran una de las naciones a echarles el ojo, una posible sorpresa de esta copa. Y como les decía al inicio, este era el mundial de las figuras. Parecía que cada selección tenía su estrella. México, un campeón de Champions. Bueno, Rafa Márquez que jugó como 5 mundiales ya, ¿no? Y bueno, México que tanta expectativa se tenía justamente de la selección mexicana, que termina llegando, es verdad, al cuarto partido, el resultado de final, pero termina perdiendo contra el Cuco Argentina 2-1, con ese gol de Maxi Rodríguez, que creo que fue si no fue el gol del Mundial, no sé cuál habrá sido, pero el terrible golazo de la para de pecho que pega de volea y al ángulo, terrible golazo ese. Defensor del Barcelona, Rafa Márquez. México fue de más a mucho menos. Arrancó de buena forma con Irán, ganando bien, jugando mejor. 3-1, doblete de Omar Bravo y uno más de Ciña. Pero en el segundo, decepcionantemente empataron con Angola y empataron con Angola. Cayeron en el último con Portugal. Mientras que los lusos, 9-9. Deco, otra de las estrellas de esta copa, contribuyó para un gol. Figo en su last dance como el armador de juego. Cristiano Ronaldo por la vía del penal, su primer gol en justas mundialistas. Portugal 1, México 2, para afuera Irán y Angola. Estamos ya en el donde se encontraba la escuadra azzurra, Italia, la camiseta más bonita de todos los tiempos desde mi punto de vista. Buena opinión, ¿eh? Me gusta mucho la camiseta de Italia, no creo que sea la mejor de todos los tiempos. Fue una camiseta con mística, ¿no? Que termina ganando la Copa del Mundo, justamente en 2006. Terrible equipazo. Para mí, uno de los mejores equipos ganadores de la Copa del Mundo, infravalorado, para mí al menos. Es que Italia a mí me gusta mucho, boludo. Con la elegancia. La verdad que es una lástima la actualidad que está teniendo. Hace varios tiempos ya igual. De siempre. La clase que solo ellos. Los números dorados en la espalda repletos de gladiadores. El mejor jugador de Italia, sin ningún tipo de dudas, no tengo dudas, Andrea Pirlo. Mi debilidad futbolística. Toni, Totti, Del Piero, Gattuso, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Nesta, Gilardino. Equipazo. Una Italia muy distinta a la que hoy se ve. Ellos llevaban décadas endiosados con... ¿Dónde habrá un Maldini hoy en Italia, no? ¿Dónde habrá un Pirlo? ¿Dónde habrá un Cannavaro, un Buffon? ¿Dónde habrá un Totti, un Vieri, no sé, boludo? Algo. Le falta muchísimo a Italia para llegar al nivel de estos muchachos. Por Dios. Paolo Maldini era su referente, su figura, su estrella. Para este mundial no lo llevaban. Era sorpresa su ausencia. El múltiple ganador de Champions League, ganó 5. Terrible con el Milan todas. Se la jugarían sin Il Capitano y de arranque sin problema alguno, invictos, con 7 puntos conseguidos y claro, consolidando desde ya su principal fortaleza, la defensa. Materazzi, Cannavaro, pero sobre todo su arquero, uno de los mejores. Italia siempre se caracterizó por tener una defensa implacable. Creo que los últimos 2 excelentes defensores de Italia fueron Bonucci y Chiellini. Después de ellos, creo que no hay otro que destaquen tanto. Mejores futbolistas en todo el mundo, Gianluigi Buffon. Y este grupo, aunque no era el de la muerte, tenía muchas cosas interesantes. Estados Unidos, que cada vez mejoraba con su Capitán América, con Landon Donovan. Y la República Checa, que también se creía... Mirá, estaba Nedved, amigo ganador del Balón de Oro. Podía sorprender, porque contaban con un portero top, Petr Cech. Y Peter Cech también, es verdad. Con un 10 joyita, Tomás Rosicky, y un Balón de Oro, el León de Praga, Pavel Nedved. Pero todo quedó en palabrería, porque ni USA ni tampoco los checos pasaron de primera ronda. La primera sorpresa en la fase de grupos se la llevaba Ghana. Era su primer mundial disputado, segundo solo por detrás de Italia. Mirá, boludo, primer mundial disputado, pasamos fase de grupos, una fase de grupos
no tan accesible para Ghana, siendo su primer mundial justamente, y luego en 2010 llega un cuarto de final, que pierden con Uruguay claramente, ¿no? Vámonos al grupo F, Brasil, el Scratch do Ouro. Ellos anunciaban y prometían El actual campeón del mundo. que podrían volver al reinado por el Jogo Bonito. Un comercial de Nike de lo mejor que se ha visto, El mejor comercial, el mejor anuncio de Nike de la historia, boludo. presumiendo a sus figuras, al cuarteto de ataque del que ya les hablaba, y aunque la canariña siempre carece de defensores, en esta no. También atrás tenían leyendas, Roberto Carlos, Lucio, Dida y su capitán Cafú. No, increíble este equipo. Mirá lo que es este equipo, boludo. Dida, Ceni, Julio César, Cafú, Lucio, Juan, Roberto Carlos, Isinho, Luisao, Cris, Gilberto, Emerson, Kaká, Ronaldinho, C. Roberto, Gilberto Silva, Mineiro, Juninho, Perman, Bucano, Ricardinho, Adriano, Ronaldo Nazario, Ricardo Oliveira y Robinho. Terrible, boludo. Creen que este es el mejor 11 de una selección en Copas del Mundo. Todo lo que no fuera a levantar la copa era un fracaso. Y esto que no fue la mejor Brasil de la historia. Y aunque la maldición del campeón estaba vigente, ellos se encargaron de tumbar maleficios. Primer duelo, victoria. Segundo duelo, victoria. Tercer duelo, victoria. Y 9 de 9. el fenómeno hizo 2 tantos más para aumentar su cuota goleadora histórica. Era tal el nivel de plantilla que se daban el lujo de mantener como suplente a figuras del estilo de Robinho o Juninho Pernambucano, pero entraba de cambio y también él marcaba. En este grupo Japón quedó fuera, lo mismo que Croacia del jovencito Modric. Mirá, pasó Austria o Australia, es Australia. Terrible, boludo. Mirá Australia, Pensar que hoy en día ni en pedo pasaría a Australia. Avanzando a Australia. En el G, Zizou, Zinedine Zidane, que estaba en sus últimas. Mira, Zidane, Ribéry, en este grupo pasa a Suiza primero, me acuerdo. Y luego pasa a Francia, sí, segundo. Había anunciado que tras esta justa mundialista se retiraba. Era su adiós, su Y qué mal se retiró Zidane, boludo. O sea, se retiró con aura, con mística, pero negativamente. O sea, su último partido en la carrera fue justamente la final del Mundial, que quedó muy retratado con esa roja que tuvo con el cabezazo Materazzi, y la que la pierde para peor de todo. auténtico last dance, y ahora no tendría que ser él el encargado de cargar con la France. Estaban 2 monstruos de la Premier League, en específico del Arsenal. Patrick Vieira. Uno de los jugadores más dominantes de esos momentos. Thierry Henry. Pero al menos de arranque no fueron lo presupuestado. Solo hicieron 5 puntitos. Empataron a 0 con Suiza. Park Ji-sung de Corea les marcó para empatar con los asiáticos. Solo le pudieron ganar a la débil selección de Togo. Así que Francia como segundo lugar. Condicionaban su participación porque les tocaría medirse a los líderes del último grupo. Y ahí estaba la roja del sabio de Hortaleza, de Luis Aragonés, del hombre que decidió convocar a muchos jovencitos, darle su primer mundial a varias joyitas a pesar de su inexperiencia. Pensar que este mundial España se fue en octavos de final contra Francia 3-1, pero que después vendría la mejor época de su historia, ganando Eurocopa, Mundial y Eurocopa también. Es algo increíble que hasta ese momento no tenía pensado ni imaginado. Villa, Torres, Iniesta, Fábregas, Xavi Alonso, Ramos y otros cuantos Mirá qué nombre, boludo, terrible. Qué equipazo. más consolidados como Raúl, Iker, Xavi o Carles Puyol. España históricamente era un combinado no fuerte, algo muy distinto a lo que hoy se les conoce. A pesar de que tenían como equipos al Barcelona y al Real Madrid y que ahí jugaban los mejores del mundo, a nivel selección nada que ver. De repente en octavos, rara vez en cuartos, pero nunca de los nunca más allá de eso. Y la primera vez que llegaron a la semifinal ganaron el Mundial, que fue en 2010. Nunca de los nunca en las instancias finales. Así que a pesar de tener a tantas joyitas, a tanto talento, se esperaba poco de los ibéricos. Pero Aragonés y sus pupilos nos daban muestras de que se avecinaban tiempos mejores, de que se avecinaba una generación dorada. Golearon a Ucrania con doblete del Guaje en su primer encuentro. Bueno, no lo dije, pero seguramente habrán metido 9 de 9 puntos. Y en el segundo ganaron a Túnez con doblete del Niño. 2 dobletes de sus 2 nueves. Y en el último, otro triunfo. 9 de 9 puntos. Líderes, felices, fascinados, inmejorables. Y la mala suerte de que Francia salió segunda en ese grupo y le tocó en octavos de final. Que es una mala suerte terrible, porque están en primeros, ganando todos los partidos con bastante mérito.
y luego te vas en octavo de final contra una Francia que terminó llegando a la final. El problema era lo que sucedió en el grupo anterior. El hecho de que Francia no fue primero de su grupo los pondría de frente de inmediato, desde los octavos de final. El segundo lugar se lo llevó Ucrania, y así de bote pronto suena como algo normal, algo nada llamativo. Siempre en las Copas del Mundo tenemos clasificados así, pero nos estamos equivocando. Al menos en su caso no. Alemania 2006 fue el debut mundialista de Ucrania y nunca más han vuelto, ni en el 2010, 2014, 2018 o 2022. Y 2026 quedó eliminado con Suecia. Hat-trick de Gyökeres. Solo han disputado una justa mundialista y como les decía, esta siendo la Copa de las Estrellas, ellos contaban con su figura. Y no era cualquier figura, era un Balón de Oro, Mr. Andriy Shevchenko. Pues Jugadorazo. Sheva los acarreó para pasar por detrás de España a los octavos de final. Su debut a la siguiente ronda. Así termina la primera fase, con 16 selecciones que vuelven a casa, 16 que siguen y que empiezan a soñar por el trofeo más lindo y más preciado de todos. Empiezan los cuartos de final. De momento, pocos goles, pero esto sin significarse poco espectáculo. Al contrario, en cada uno de los partidos, estadios llenos, fanfests llenos, porque cada juego tendría su atractivo, sus jugadores emblema o bien fútbol de élite. Se dice que Alemania 2006 fue uno de los primeros mundiales en donde el nivel entre las selecciones top y las más débiles se empezó a igualar, en donde se complicaba cada vez más el tener goleadas grandes como anteriormente sucedía. Y es que en este mundial no hubo muchas goleadas. Me acuerdo ahora que vamos a repasar los los octavos, perdón. La goleada de Brasil que fue un 3-0. ¿A quién fue que le metió la goleada a Brasil? No me acuerdo el rival, pero fue un 3-0. Creo que fue Suiza. Y la joya de la corona hasta el momento, los estadios. La modernidad de los mismos. Muchos de ellos construidos específicamente para este verano. Y como es Europa, es Alemania, es primer mundo, los traslados de ciudad a ciudad, un lujo. Las distancias más que razonables. Che, qué buen mundial, boludo. Por Dios. ¿Cómo me perdí este mundial? La puta madre. O sea, no estaba nacido yo, pero qué lástima perder un mundial tan histórico, boludo. Apenas acababa la fase de grupos y desde ya Alemania 2006 tenía la pinta para convertirse en una de las mejores justas de todos los tiempos. Vámonos a las rondas definitivas, a los partidos de matar o morir. Los octavos de final empezando por los anfitriones. Octavos, Alemania-Suecia, 2-0, gol de Podolski. Y creo que hizo 2 Podolski, ¿no? A los primeros minutos. Sé que fue un 2-0 primer tiempo. Que volvían a Múnich, que metían de nueva cuenta más de 60,000 aficionados al estadio y que tenían más de 1 millón de personas en todos los fanfests a lo largo del país, todos pendientes de su selección. Como rivales, los suecos de Ibra, pero ese día rival parecía no haber. Minuto 4, gol de Podolski. Minuto 12, gol de Podolski. Pintaba para una goleada histórica, boludo. 12 minutos, 2-0, 2 goles de Podolski, encendidísimo el alemán, pero terminó ahí el partido. Apenas arrancaba este duelo y ya estaba 2-0 a favor de los teutones. Lukas Podolski, de solo 21 añitos, cargándose a su Alemania. Y cuando los suecos intentaron poner presión, Lehmann salvaba. Y el penal de Larsson solo lo vio volar por encima de su arco. No, qué mal pateaste, Larsson, ahí. Se perdieron la oportunidad de acortar distancias. Alemania 2, Suecia 0. Se despedía Zlatan del que sería su último mundial en toda su carrera. Qué locura, un solo mundial. Terrible. Vamos a Leipzig para vivir un duelo traumante en todos los aztecas. 2-1 Argentina, con gol de Crespo, me acordé, y gol de Maxi Rodríguez, obviamente. México contra Argentina. Muchas expectativas de este partido, porque sin importar el que los sudamericanos fueran los padres de los norteamericanos, el nivel lo tenían los de la Volpe. Para México esto era más que un simple partido con Argentina. Era una lucha por superar esa trágica barrera del quinto partido. Pasar finalmente de los octavos de final y ¿Cómo le cuestan los octavos a México? Por Dios, todavía no los pasaron, boludo, imagínate. Recién empezaba esto cuando Rafita Márquez hacía un gol dentro del área chica. El capitán, el central, la estrella del tricolor los aventajaba para dar sorpresa al iniciar este juego. Pero rápido respondían de la misma forma. Crespo Crespo al minuto 10 de Hernán. realidad los mexicanos.
1 por 1. Con mucha paridad, con un juego de ida y vuelta llegaban hasta los tiempos extras. Messi marcaba pero terminaba anulado. Los de la Volpe le plantaban cara a los de Peckerman. Este era el México que todos querían ver. Qué tajada. El baile de Riquelme, de Tevez, de Aimar, de Messi, en general de la Argentina. Esperanzados con llegar hasta los penales, pero llegó el trazo de Sorín y la volea de Maxi Rodríguez. Un No. gol de sacar. Debe ser de los mejores goles en la historia de los mundiales, boludo. Cómo la para de pecho y primera le pega un voleazo y la clava al ángulo. Cómo cae esa pelota al efecto. La manera en que le pega, cómo se perfila, cómo controla. Hace todo perfecto Maxi Rodríguez. El vuelo de Osvaldo Sánchez decoró Lo hace 1000 veces más y no le sale, boludo. aún más el espectáculo de disparo que lanzó Maxi. Un golazazazo por el nivel de complejidad y por lo que este significaba. Argentina 2, México 1. Eliminados de nueva cuenta en la misma ronda los aztecas, la albiceleste a Qué golazo. final. Inglaterra y Ecuador. Bueno, este partido 1-0 gol de David Beckham, como habíamos visto anteriormente. Todos los ojos ingleses puestos en justamente el jugador de actual Manchester United en ese entonces. Sorpresiva selección sudamericana pudo plantarles cara. Aguantaron hasta la segunda mitad sin recibir gol. De ninguna forma lo conseguía Fue minuto 60, ¿no? Que hizo gol Beckham, o 65 por ahí. Lampard, Stevie G o Rooney. Tuvo que llegar su capitán, Beckham, de tiro libre para evitar el fracaso, para evitar la vergüenza inglesa y meterse en la siguiente ronda. De las mejores pegadas de tiro libre que hemos presenciado en el mundo del fútbol. La verdad, un espectacular ejecutor de tiros libres. Y acá tenemos Portugal contra Países Bajos, que gana Portugal 1-0 con gol de Meniche. Portugal y Holanda, el duelo más sucio y más trabado de todos los tiempos. Cristiano desde el primer tiempo tenía que salir lesionado. Es verdad, este fue el partido con más faltas, ¿no? De los mundiales o algo así. Pero sé que se pegaron un montón. Maniche, el autor del único gol, y lo relevante, las tarjetas y más tarjetas. 4 expulsados, 2 para cada lado y 16 amonestaciones. No, es una barbaridad, boludo. Ahora en Argentina, bueno, ahora en 2022 Argentina-Holanda también. Un montón de amonestados con amarilla, pero expulsados no tantos. Total. En cuanto a talento y jugadores, la naranja mecánica tuvo que haberse clasificado, pero Portugal tenía un mejor estratega. Supieron resistir a tantas faltas y con un solo gol clasificarse a los cuartos de final. Con la baja de Deco por expulsión, pero dejando atrás en el camino Mira, clasificó sin Deco y sin Cristiano. Terrible. a una de las grandes favoritas, a la Holanda de Van Basten. El camino del campeón empezaba con Australia. Parecía sencillo, bastante accesible su primer rival, pero Y este lo ganan por penales, ¿no? ¿No sale 0-0-1-1 y pasa por penales Italia? ¿O estoy mal? todo lo contrario a sencillo. Tuvieron que apelar a Buffon una y otra vez porque les expulsaban a Materazzi. Jugaron con 10 hombres. El entrenador Lippi se empeñaba por dejar al gladiador Francesco Totti en la banca. Esto Rara esta decisión, ¿eh? Un goleador nato, ídolo de la Roma, el máximo ídolo, y del fútbol italiano quizás de los máximos, y un jugador totalmente crucial para esta Italia. claramente los hacía perder fuerza en ataque. 0-0. Estaban por irse a los tiempos extras. Australia con la sorpresa de la Copa, pero cometían un penal al cierre. No, lo ganó Italia, es verdad, boludo. Lo ganó Italia en los descuentos. Y al 95, Totti con la oportunidad de evitar el alargue. Meterse directo al quinto partido. Lo convertía y de último momento Qué golazo, qué bien pateado. se llevaban la victoria, aunque quedaban bastante molestos por las formas, por cómo jugaron y por la expulsión. Suiza y Ucrania tendrían la responsabilidad de ser el caballo negro, el que se metiera a la siguiente ronda. La historia de Cenicienta y la sorpresa. 0-0 tras 90 minutos, 0-0 tras 120 Por penales. minutos Ganó Ucrania, eso me acuerdo, no sé cuánto ganó. a la tanda definitiva. Los ucranianos se sentían con ventaja por tener de su lado a Shevchenko, pero su capi empezaba fallando. No, erró Shevchenko, igual pasó, pero bueno, erró Shevchenko. Qué mal empezar ya con el penal errado. Su mejor jugador se perdía la primera ocasión. Esto ponía a Suiza como nuevo favorito, aunque los helvéticos No, pero mal pateaste, estrella. falla y otra falla. 3 cobros, 3 cerrados.
Los dos penales muy mal errados y otro que fue al travesaño. Tras que Ucrania remediaba el error de Sheva y 3 al hilo convertidos para meterse en su debut mundialista hasta los cuartos de final. Alto debut mundialista, cuarto de final, y pasaron 3-0 por penales contra Suiza. En Dortmund, en el Signal Iduna Park, el jogo bonito, Brasil. Era contra Ghana en el partido que decía de Brasil 3-0. Que hace un gol Rolando Rosario y los otros dos. Creo que ha sido un gol C. Roberto y el otro ya no me acuerdo. Contra Ghana. Un gran gol del fenómeno por la forma y por lo que significó. Este gol es mitiquísimo. Un gol para la historia. Su tanto número 15 en Copas del Mundo, superando al torpedo Gerd Müller, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en mundiales. ¡Qué locura! 15 goles, que ya es superado por Messi, por Miroslav Klose, y que seguramente si Messi, no sé cuánto está de Klose Messi, pero en este de 2026 lo puede superar, lo puede alcanzar y superar. Ronaldo, a pesar de sus lesiones y de que su forma física ya no era la mejor, la magia seguía. 3-0 cumpliendo con la triple G. Ganando, gustando, goleando. La campeona seguiría su camino sin complicación alguna. Por último, el más esperado y parejo de los octavos de final. Los de Aragonés, que hicieron 9 puntos y que 3-1 Francia. Mejor que nadie en contra de los franceses, que si de figuras hablamos, ellos liderando esta competencia. Bartés, Thuram, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Henry. Los ibéricos pudieron hacer pelea, tal es así que ellos iniciaban ganándolo con un penal marcado por el Guaje. Rápido empató Ribery y en la segunda parte, qué jugador, qué crack Ribery. La magia del 10, del capitán Zidane, se hacía presente. Asistió para Vieira y él mismo le hizo el gol definitivo a su portero, a su amigo Iker Casillas. Con ese tanto mataban el sueño de España, que bien merecido tenía su lugar aquí. Le decía que no al sabio de Hortaleza, que tendría que esperar 4 años más, y Francia, que generó dudas en el arranque, ahora embalado, motivados para lo que se les pusiera en el camino. Así terminan los octavos de final, otras 8 selecciones que vuelven a casa. Sin muchas sorpresas, sinceramente. Creo que ganaron todos los candidatos, ¿no? Menos Francia, capaz, que la previa no era tan candidato, pero luego creo que ganaron todos los que a priori eran mejores. Solamente 8 quedan en el camino, y aunque al llegar a los cuartos se piensa que todavía falta mucho, ya solamente quedaban 9 días de competencia, solamente 8 partidos y la clausura de esta Copa del Mundo. Alemania en su capital, en Berlín, el Olympiastadion, disputándose uno de los grandes clásicos en mundiales. Bueno, sí, la verdad que grandes clásicos, que Argentina le gana la del 86, Alemania le gana la del 90, la siguiente, y 2014. Y Alemania es el cupo de Argentina, creo, el mayor cupo de Argentina, no solo en mundiales, sino en el mundo del fútbol. Creo que es de las pocas selecciones en las que está negativo Argentina, si no la única, y que también le gana 4-0, le gana este mundial 2006 por penales. O sea, Argentina se la complica bastante cuando juega contra la selección germana. Alemania contra Argentina, igual que en la final del 86, la del 90 unos años más tarde en el 2014. 2 cabezazos fueron los protagonistas. Primero el de Roberto Fabián Ayala, después el de Miroslav Klose, llegando hasta los tiempos extras y después de mucha tensión, de mucha presión, a los penales. Estrenaban los germanos acertando, Argentina igual. Ballack, gol, anotador del primer tanto, sencillo para Lehmann. Y erró el que hizo el gol en los tiempos reglamentarios. Atajado por el arquero. Sacaban ventaja y la mantenían. Podolski para adentro. Argentina buscó regresar, no podía. No fallaba la máquina teutona y fue el Cuchu Cambiaso quien cruzó para que Lehmann pudiera atajar de nuevo. El portero del Arsenal tenía un papel en el que le indicaba dónde generalmente disparaban. Mirá, boludo. Le servía como guía y detuvo 2. Los clasificaba a las semifinales. Fue el pionero en esta tendencia que hoy aplican muchos porteros, en sus termos de agua o en cualquier otro lugar. El primero en hacerlo, Lehmann, en este partido para clasificarse a las últimas instancias. Esta foto también es muy famosa de Messi. Dejando se fue sin goles en su primer mundial. Fuera la albiceleste. La escuadra azzurra contra la sorpresiva Ucrania. Shevchenko enfrentando a muchos de sus viejos conocidos. Acá hace 2 goles, sé que hace 2 goles Luca Toni. Y no me acuerdo qué más.
No sé si salió 3-0 o 4-0 este partido. sus compañeros del Milan. Y aunque Italia no venía de hacer una buena participación ni convencer ni nada, aquí fue donde se mostraron sólidos. Ahora sí alineaban a Totti y él repartió Bien. los balones de gol. Primero para un muy buen zurdazo de Zambrotta, Zambrotta hizo el primero. seguido de un cabezazo de Toni y él mismo. Lucas cerró la noche con el tercero. 3-0. Ahora sí, convenciendo, gustando, goleando. Italia, así de sencillo, ya en semifinales. Bien Italia. Portugal, difícil tener a un Lindo partido este. A ver, no tanto por resultado final, pero partido interesante, con suspenso, porque se definió la tanda de penales y que termina pasando a Portugal. favorito, parejo en el pronóstico, parejo en el desarrollo del partido. 0-0. Eso sí, los ingleses tenían todas las de perder porque Rooney se volvió loco. Es verdad, boludo. Que Rooney y Cristiano en ese entonces jugaban en United, los dos eran compañeros del club. Y que Cristiano pidió la roja para Rooney y lo terminaron echando. Y lo expulsaron. Y para aumentar sus malas noticias, David Beckham se sintió mal. Acarreaba una enfermedad estomacal y pidió salir de cambio. Muchos aficionados ingleses lo criticaron hasta el cansancio. Decían que no podía ser posible que su capitán tomara esas actitudes. Era su referente, su estrella, su esperanza y por un dolor de panza los dejaba solos. Y la verdad que medio cagoncito capaz. Pues ni Beckham ni Rooney afrontaron los primeros 90 minutos y hasta los penales tuvieron que llegar. Ricardo, el arquero luso, se vistió de héroe, detuvo 3 cobros. Quedaba en las piernas del joven Cristiano Ronaldo la oportunidad de semifinales. La primera vez... Es verdad que Luis Figo se lo deja a Cristiano Ronaldo, es verdad, me acuerdo. Habíamos visto un video de este momento, que no me acuerdo qué video fue, boludo, no me acuerdo. Pero habíamos visto un momento así. Es que se sometería a una presión fuerte. De los récords de Cristiano Ronaldo. Me acuerdo ahora el video. Que fue, ¿cómo es? El jugador más joven en la historia de Portugal en marcar en los mundiales. Y no tengo que ser yo quien les diga qué pasa cuando lo sometes a esa presión. Él, fascinado, encantado, eficiente. Convertía el último cobro para meter a su selección a las semifinales. Portugal hacía historia. Portugal dentro de las 4 mejores de toda la Copa. Por último, la exhibición. La exhibición De Zinedine Zidane contra el equipazo de Brasil, boludo. Que acá parecía que Brasil, no sé, era una selección muchísimo menor a Francia, boludo. O sea, Zidane nos hizo quedar como si fueran, no sé, un equipo que nunca haya disputado la Copa del Mundo. de Zizou. Un Con el gol de Henry se clasifica a la semifinal. que le pegó a la canariña, a Ronaldo con un sombrerito, a todos con sus conducciones, sus regates, su elegancia. Eduque. Actuaciones más vistosas de un jugador en un duelo de este nivel. Zidane tenía aún mucho más, pero decidía retirarse en lo más alto. Él sirvió al segundo palo para que Titi Henry solito pudiera dar el gol de la victoria, dejar afuera a los brasileiros y completar así la lista de las semifinales. Francia, Alemania, Italia y Portugal. Che, qué terribles semifinales. Francia, Alemania, Italia y Portugal. Muy buenas semifinales. Solamente 4 selecciones y las 4 Comparándolas al menos con el anterior Mundial 2002, que eran Brasil, Turquía, Corea del Sur y Alemania. Eran muy malas. del mismo continente en el que se disputaba este torneo, siguiendo con la frase a cabalidad: Europa para los europeos, América para los americanos. La primera semifinal involucraba a la anfitriona Alemania en contra de Italia. Bueno, esta semifinal se decidió en tiempo extra, en los últimos 2 minutos de tiempo extra. Con gol de Fabio Grosso, ese golazo con la excelencia de Pirlo. Y con gol de Del Piero también, a los 120. Y a pesar de que los goles no llegaban, es posiblemente el mejor partido de toda la Copa, por el nivel, por la batalla que fue, por la calidad de sus jugadores. La figura en la que se convirtieron Lehmann y Buffon. En Dortmund, un duelo digno de semifinales. Se tuvieron que ir hasta el alargue, hasta la prórroga, y parecía que llegaban los 11 pasos, la tanda definitiva. Y llegó la mística italiana. Postes salvaban a la Mannschaft, Buffon a la Squadra Azzurra. Y acá están peleando las dos selecciones por ver quién podría ser la segunda selección con 4 mundiales en su palmarés. Otra vez, hasta que al 119, a 1 minuto de los penales,
Pirlo sirvió para un defensor. Grosso de primera le impactó y la colgaba en el poste contrario a Lehmann. 1-0. ¡Qué golazo! Todos los teutones esperaban un milagro y el robo pletórico del capitán. Cannavaro robaba para arrancar la última jugada. El Balón de Oro. Esperó a Pinturicchio y Del Piero con toda la clase del mundo, el 2-0. El jugadorazo del Piero. El gol que los metía a la gran final, el que mataba a la Mannschaft, el que los dejaba en el piso llorando. A Los eliminó en su propia casa. y aficionados. Una auténtica tragedia. Era su casa, lo habían hecho todo bien. Estuvieron a segundos de llegar a los penales, pero así es el fútbol. Al 119 0-0, al 121 2-0. Italia a la gran final del Campeonato del Mundo del 2006. El otro clasificado se encontró. Bueno, este partido también, muy buena llave de semifinal, donde lo gana justamente con el gol de ese señor de penal. Entraría entre Portugal o Francia. 1-0. Leyendas de estrellas que estaban en sus últimas. Figo y Zidane, los galácticos. Che, primer mundial de Cristiano llegando a semifinales y siendo bastante importante con el equipo. O sea, terrible lo del bicho. Cristiano comandaba las jugadas de los lusos, ninguna penetraba. Henry la de los galos y conseguía provocar un penal con potencia cruzado, aventajar a la France. Portugal se quedó corto en esta ronda. Lo más cercano que estuvieron, un tiro libre de Cristiano que con su particular golpeo mareó. ¡Ay, bolero! El rebote Figo la mandaba por arriba. 1-0 se lo llevaba Francia. Cambiaba camiseta Zizou con su compañero. Cristiano lloraba y lo consolaba Henry. Los dirigidos por Scolari eliminados. Y tras una nueva victoria de parte de Zinedine Zidane, se alistaba el último partido. Italia en contra de Francia. Muy buena final. Me gusta mucho esta final. Me parece que está incluso infravalorada. No solo por el resultado, sino por los momentos que se dieron en la final. O sea, una final muy épica. No sin antes vivir el duelo por el tercer lugar, en donde Ya faltaba, ¿no? Que gana Alemania 3-1, puede ser. de los reflectores los acaparó el mediocampista de solo 21 años de edad, Bastian Schweinsteiger. Qué terrible crack. Bastian Schweinsteiger. Alemania consoló a su gente con la medalla de bronce, con un digno tercer lugar para despedirse de su torneo en el que no se logró el objetivo, pero se formaba de aquí una muy buena base para el del 2014. Y tras esta copa, Klinsmann dejaba el cargo para concedérselo a su auxiliar, a Joachim Löw, con quien la historia de la Mannschaft cambiaría. Eso es una locura porque tanto Denis Löw como Lionel Scaloni, no sé si otro técnico más, eran dos técnicos que, no sé cómo se dice, técnicos interinos que salen campeones con su selección, boludo. Es una locura eso, porque generalmente no se le da confianza al técnico interino para que dirija una Copa del Mundo. Y bueno, ahora se las dio y ganaron todo con su selección. Alemania, tercer lugar. Portugal, cuarto. Italia o Francia por la Copa. Nos vamos al domingo 9 de julio del 2006 en el Olympia Stadium de Berlín. Con 70,000 espectadores en el recinto, millones en los fanfests a lo largo del país. Qué hombre Zidane, Decenas de millones en Francia e Italia, cientos de millones a lo largo de todo el mundo. El catenacho. A ver, formaciones. Gianluigi Buffon, Fabio Grosso, Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Luca Toni, Francesco Totti, Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta, Simeone Perotta, Andrea Pirlo, Marco Materazzi. Coach o técnico, Marcelo Lippi. Qué equipazo de Italia, por Dios. Comparás esta Italia y la comparás con la que hay hoy, a día de hoy. El nivel futbolístico, la decadencia futbolística que tuvo Italia a lo largo de los años es impresionante. De Buffon y Cannavaro contra la magia y la potencia ofensiva de Henry, Ribéry y del hombre que viviría su último partido. Fabián Barthez, Eric Vidal, Patrick Vieira, William Gallas, Claude Makélélé, Florent Malouda, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram, Willy Sagnol, Franck Ribéry, coach o técnico, Raymond Domenech. Terrible equipazo también de Francia. Partido como profesional, ZZ, Zizou, Zinedine Zidane. Arrancaba la gran final, el último. Y ya, a los pocos minutos, penal para Francia, donde Zidane hace uno, creo que quizás, el penal más mítico, histórico, épico de la historia del fútbol. Partido de Alemania 2006 y de inicio trabado y con polémicas. Trabado porque Henry chocaba con el capi italiano y caía mareado.
Polémico porque Maludá ingresó al área en medio de dos, buscó el contacto, se tiró al suelo y el árbitro argentino lo concedió. Nunca lo tocaron, un clavadazo lo compraba Horacio Elizondo. Mirá, boludo, no era penal, ¿eh? Francia iría al manchón penal. Francia al minuto 7 tendría la posibilidad de adelantarse. Claramente tomaba el balón el 10, el capitán Zinedine, especialista en penales, especialista en finales. Volteaba a ver a Buffon y un último destello de magia en su carrera. Una pincelada a lo Panenka, pegando en el travesaño y cruzando la línea de gol. Qué barbaridad, boludo. Pensar en hacer eso el último partido de tu carrera en una final del mundo contra Italia, pudiéndote adelantar a los pocos minutos en la final, es impresionante. Hay que tener unos huevos, boludo. Con una frialdad que pocos podrían, pocos o ninguno. Tal vez solo él, tal vez solamente un loco como Zidane. 1-0, Francia arriba desde el minuto 7. Los italianos se sentían robados y razones tenían. Eso nunca era penal. Apelaban a la justicia divina misma que les llegaba. Pirlo desde un córner le puso un bombón a Materazzi para que se elevara y consiguiera el empate. 1-1 Minuto 18 con 46, gol de Materazzi, asistencia de Andrea Pirlo. Italia y la squadra azzurra ahora tomando las riendas del encuentro. Materazzi y Zidane, aparte de hacer los únicos 2 goles de esta final en el tiempo entre los 90 y 120, fueron los 2 protagonistas también por la roja a Zizou y el cabezazo que le metió justamente el francés al italiano. Que el italiano Materazzi le dijo, tuvo algunos entredichos con el 10 de Francia. Encuentro. Igualita el gol de Materazzi la tuvo Luca Toni, pero la estrellaba en el travesaño. Él mismo marcaba de cabeza, terminaba anulado. Francia desaparecía, Francia frustrada mas no vencida. El empate a 1 se conservaba llevándolo hasta los tiempos extras y es aquí donde se da la imagen del partido, una de las imágenes más icónicas de este deporte y de los deportes en general. El besazo de Zidane a Marco Materazzi. Ellos que llevaban varias jugadas confrontándose. El defensor italiano le jaloneaba la camiseta y al 110 Zizou, cansado por tanta insistencia, le dijo: si quieres te doy mi camisa al final del encuentro. Le respondía Materazzi: ¿qué le dijo Materazzi? A ver. Mejor dame a tu hermana. Oh, qué hijo de puta. Y sí, merecido el cabezazo, boludo. Aquí fue donde lo sacó. ¿Cómo le ves así, mejor dame a tu hermana? De sí, y con la cabeza al pecho, el mítico cabezazo de Zidane. De inicio el árbitro no se dio cuenta. Él estaba enfocado en la jugada que sucedía del otro lado del campo. Le hicieron una falta del Piero y fue en ese momento donde volteó hacia atrás el árbitro. Se percató que Materazzi estaba tirado reclamando algo. Habló con su asistente, le contó lo sucedido, le preguntó si era motivo de expulsión y regresó con la tarjeta roja para ponerle fin a la carrera de una leyenda, de un Balón de Oro, de un campeón del mundo, posiblemente bicampeón. Qué locura, boludo. Fue el fin de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. No estaba expulsando a alguien común, estaba echando fuera a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Zinedine Zidane, a los vestidores. Una imprudencia total. Había motivos por el cual estuviera furioso, mas nunca para hacer esto. Pasaba por un lado de la copa quitándose las vendas de la mano. No, esta foto, quizás en la historia de los mundiales, top 10, las más icónicas, sí o sí. Con la cabeza agachada porque así terminaba su legado. Dejaba a la Francia con un hombre menos por 10 minutos más. Ellos, sin complicación, aguantaron para definir al campeón desde los 11 pasos. Desde esa tanda de penales que le traía a todo el pueblo italiano los peores recuerdos. En 1994, cuando Baggio la mandó por arriba. En 1994, cuando cayeron con Brasil, donde tuvieron que consolarse con la medalla de plata. Ahora buscando cambiar esta historia. Y bueno, ahora para el Mundial 2026 perdieron también en tanda de penales contra Bosnia. Otra eliminación dura por penales para la selección italiana. Convirtiendo sus primeros 2, Pirlo y Materazzi. Mientras la France se perdía el de Trezeguet, pegaba en el travesaño. De Rossi y del Piero volvían a... 100% de efectividad para los... Sí, metió los 5 penales Italia.
de la bota. Trezeguet era el único francés en fallar. A Vidal, Sagnol o Wiltord convertían, pero esta tanda es de matar o de morir. Te pierdes una, te puedes poner la soga al cuello como Baggio lo hizo en 1994. Ahora con Trezeguet pasaba lo mismo. Vendría el quinto cobro para Italia, uno más, a un penal anotado. Fabio Grosso, el jugador que le había dado la victoria contra Alemania en la semifinal. Ese gol, la asistencia de Pirlo, golazo al ángulo, bueno, al ángulo por abajo más o menos, digamos, pero un gol importantísimo, que hizo que Italia justamente gane el Mundial, para mí, de los partidos más importantes que tuvo Italia este Mundial, en la semifinal contra Alemania, y que hace el gol justamente para darle la consagración de la cuarta estrella a la selección azzurra. Más de ser campeones del mundo, de ser los mejores del planeta Tierra, los Qué presión igual, campeones en Alemania 2006, los que le entregarían a su nación la cuarta estrella en su escudo. Fabio Grosso, el elegido, un defensor, el protagonista de las semifinales, Mirá dónde las pone, boludo. el mismo por la gloria. A su perfil zurdo se perfilaba, se colocaba frente a Bartés. Grosso por el título, Grosso por la copa, Fabio Grosso, gol. ¿Cómo le vas a pegar así, boludo? Gol del título, gol de campeonato del mundo, cruzado perfecto. El momento más importante de tu historia como futbolista y en la historia de tu país, quizás. Glorioso, en una final épica, no necesariamente recordada por el nivel, recordada por ese cabezazo, por el penal a lo Panenka, pero es Infravalorada para mí, sinceramente muy infravalorada. el resultado de una final inolvidable, definiéndolo en la última instancia, coronando así un mundial con mucho sabor, el apodado Mundial de las Sonrisas, el Mundial de las Estrellas, un mes entero con un fútbol del más alto nivel, con jugadores del más alto nivel. En Alemania 2006 se le vio por primera vez la cara a cracks como Leo, Cristiano, Ramos o Iniesta. Excelente mundial, la verdad. Me encantó este resumen del Mundial 2006. Pero también se le vio por última vez a otros tantos como Figo, Zidane, Beckham o Ronaldo. Una mezcla entre nostalgia y alegría. Un mundial top, bestial. Un repaso de inicio a fin de todos los partidos, de todas las rondas, de lo más relevante hasta el último instante en esta. La crónica por la Copa del Mundo de Alemania 2006. Me encantó. Me encantó, me encantó. Terrible resumen sobre el Mundial 2006 que sale campeón Italia, justamente. Y bueno, muchachos, la verdad que mundialazo que gana la selección italiana, la selección azzurra. Para mí, el jugador más importante de esta Italia fue Pirlo, pero la verdad que es indiscutible la calidad y el talento que había en esta selección justamente de 2006 de Italia. Desde principio a fin, desde el arquero, la defensa, el mediocampo y la delantera, hasta el técnico incluso. Una selección que hace tiempo que no se ve, al menos unos jugadores que hace tiempo que a Italia le cuesta sacar tanto talento generacional en una misma plantilla, porque es verdad que ha tenido muchísimos jugadores después de estos que han sido muy talentosos, muy buenos, pero que creo que no se han consolidado bien en la selección. Y esto también lo ha demostrado en todos los mundiales que vinieron a partir de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, los últimos tres sin clasificar. Y bueno, muchachos, hasta acá el video, espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y coméntenme. Y bueno, nada, me ayudan un montón, así que nada, estaremos subiendo más secciones, más partes de otros mundiales. Así que nada, déjenme en comentarios qué otro mundial les gustaría que reaccione. Faltan un montón, recién voy 2010 y 2006 ahora. Tengo pensado reaccionar bastantes más previo al Mundial 2026, cuando se dé comienzo justamente a la cita mundialista de este año. Y bueno, nada, muchachos, nos veremos en el siguiente video. Espero que les haya gustado y fascinado tanto como a mí.